¿Qué ocurre cuando una simple llamada de madrugada puede alterar el destino de un continente entero? Imagina el silencio absoluto de una noche africana, interrumpido, de repente, por el sonido estridente de un teléfono. Son las 3:17 de la mañana. En su despacho de Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré abre los ojos, aún con el peso de la oscuridad sobre los hombros. El teléfono no solo suena, retumba como una sentencia. Al otro lado de la línea, la voz gélida del primer ministro israelí no deja lugar para matices ni vacilaciones. Le da un ultimátum de 48 horas. La exigencia es clara y brutal. Restaurar contratos mineros, retomar alianzas estratégicas y revocar decisiones soberanas. Si no, la amenaza es directa. Será removido del poder. No hay margen para el diálogo. En ese instante, Traoré comprende que lo que está en juego trasciende la mera política. Se trata de la dignidad de todo un pueblo africano, de la soberanía de Burkina Faso, y por extensión, del derecho de todo un continente a decidir su propio destino. Pero lo que más aterra no son las amenazas de tropas ni los misiles. La amenaza es mucho más sutil, mucho más insidiosa. Es la presión internacional camuflada, el tipo de intervención que no deja huellas en el campo de batalla, pero que puede desmoronar naciones enteras desde dentro, sin que nadie vea la mano que mueve los hilos. Traoré, lejos de temblar ante la presión, responde con firmeza. Sus palabras son escuetas pero contundentes. Rechaza el chantaje y defiende la independencia de su país. No negocio con chantajistas, no cedo ante matones, y no abandono a mi pueblo solo porque una potencia extranjera lo exija, responde. Su negativa no queda entre las paredes del palacio, se esparce por la nación como un relámpago, encendiendo el fuego del orgullo nacional y sembrando la semilla de la resistencia. Esto no es solo un pulso diplomático. Si Burkina Faso cede, perderá su soberanía y su economía quedará sometida a intereses foráneos, como ha sucedido en innumerables ocasiones a lo largo de la historia africana. Ejemplos sobran, desde la imposición del apartheid en Sudáfrica por potencias europeas, hasta los golpes de Estado orquestados en Ghana y el Congo durante el siglo XX por intereses extranjeros. Pero si resiste, puede encender la esperanza de un continente cansado de ser dirigido desde la sombra. El resultado de esta decisión definirá si África sigue siendo vasalla o si inicia un camino genuino hacia la autodeterminación. Lo que podría haber sido una rendición silenciosa, una nota a pie de página en la historia de la dependencia africana, se transforma, con una sola decisión valiente, en el inicio de una tormenta. En ese instante, Traoré no solo se juega el futuro de su nación, inspira a millones y demuestra que la dignidad de África no es negociable, ni siquiera ante quienes se creen invencibles. Pero la respuesta de Traoré no ocurre en el vacío. En las horas siguientes, las consecuencias de esa llamada empiezan a propagarse más allá de las fronteras de Burkina Faso. En la penumbra de Ouagadougou, no solo se juega el destino de Burkina Faso, sino el porvenir de todo un continente que arrastra siglos de presiones y heridas impuestas desde fuera. África, desde la Conferencia de Berlín en el siglo XIX, ha sido el tablero de juego de potencias extranjeras. El desmembramiento colonial trazó fronteras artificiales, despojó recursos y sembró conflictos étnicos que persisten hasta hoy. Durante más de un siglo, África ha sido el escenario donde potencias extranjeras juegan su propia partida. Desde el saqueo colonial europeo hasta las actuales cadenas económicas, tecnológicas y militares, cada intervención exterior ha marcado el pulso de sus oportunidades y tragedias. Burkina Faso, de colonia marginada a nación independiente, siempre ha sentido el peso de decisiones tomadas a miles de kilómetros. París, Londres, Washington o Tel Aviv. Hoy, los desafíos se vuelven insostenibles. La economía está estrangulada por intereses ajenos. Empresas multinacionales controlan la extracción de oro, manganeso y fosfatos, mientras la mayoría de la población subsiste con menos de $2 diarios. La seguridad nacional depende de pactos impuestos. Tropas extranjeras patrullan el Sahel en nombre de la lucha antiterrorista,
pero protegiendo, ante todo, rutas comerciales y activos mineros de Occidente. Cada titular en la prensa parece dictado por manos extranjeras, repitiendo narrativas que justifican la intervención perpetua. Sin embargo, la llamada de ultimátum no es el origen de la crisis, sino la chispa que revela la magnitud del sometimiento. El presidente Ibrahim Traoré, lejos de ceder ante la amenaza, convoca de inmediato a su círculo más leal. En menos de una hora, ministros esenciales y altos mandos militares se agrupan en la sala de crisis. Saben que no enfrentan una simple disputa diplomática, sino una embestida que abarca lo económico, lo mediático y lo militar. Recuerdan otros casos, como el derrocamiento de Patrice Lumumba en el Congo, o la presión que sufrió Thomas Sankara, el líder revolucionario burkinabé, asesinado en 1987 tras desafiar a intereses extranjeros. Traoré opta por resistir. Su respuesta trasciende la diplomacia. Es hora de actuar. Planea reforzar alianzas con países que han sentido el mismo látigo extranjero. Busca apoyo estratégico en Caracas, Moscú y Pekín, forjando una red de solidaridad entre naciones que ansían autodeterminación. Estos pasos recuerdan la política de no alineación impulsada por Tito, Nasser y Nehru en la década de 1950, una época en que países recién independizados buscaron caminos propios para evitar el dominio de las superpotencias. Lo que está en juego supera la soberanía de Burkina Faso. Continuar sometidos significaría perpetuar la pobreza, la dependencia tecnológica y el silencio en los foros internacionales. Traoré lo comprende. Rendirse sería condenar a su pueblo a un futuro sin voz ni orgullo, como sucedió en Haití tras la independencia, cuando el país fue asfixiado económicamente por Francia y aislado diplomáticamente por el resto del mundo. Pero la determinación del presidente se mide en hechos, no en discursos. Cada decisión tomada esa noche nace de la urgencia por sobrevivir siendo libres, y de la convicción de que no solo Burkina Faso, sino toda África, puede desafiar siglos de imposición extranjera. Así, en la sala de crisis, los rostros reflejan la gravedad del momento. Nadie ignora que la respuesta de Traoré puede cambiar el curso de la historia africana. La resistencia ya no se limita a los despachos. Ahora, cada burkinabé asume su rol en una batalla histórica por la dignidad y la soberanía. Desde las universidades hasta los mercados populares, se organizan asambleas para discutir el futuro del país. Se recuerda el ejemplo de la Revolución Argelina, que durante casi 8 años resistió la ocupación francesa hasta lograr la independencia en 1962, al costo de más de 1 millón de vidas. Minutos después del ultimátum, el presidente Ibrahim Traoré se mueve con determinación. Entiende que la presión va mucho más allá de amenazas telefónicas. Occidente comienza a asfixiar la economía y a sembrar inestabilidad interna. Bancos internacionales suspenden transferencias, empresas extranjeras congelan proyectos y surgen rumores de sabotaje en infraestructuras clave. Pero Traoré no retrocede. Al contrario, lanza una estrategia audaz, buscando alianzas fuera de los círculos tradicionales. Su primer destino es Caracas. En Venezuela no solo recibe palabras de apoyo, el gobierno promete ayuda financiera y tecnológica inmediata. El respaldo venezolano incluye transferencia de conocimientos en gestión de recursos y apoyo en sectores productivos, para que Burkina Faso logre autonomía ante los embargos. Venezuela ofrece técnicos expertos en refinación de oro y sistemas de agricultura sostenible, compartiendo experiencias de resistencia ante sanciones internacionales, como ha hecho durante más de 20 años. En Moscú, la respuesta es igual de firme. Rusia ofrece soporte militar, entrenamiento, sistemas de defensa y acuerdos comerciales que permiten el flujo de bienes esenciales. La cooperación va más allá de lo táctico, abriendo rutas alternativas de exportación y asegurando acceso a tecnología avanzada. Se acuerda el envío de instructores militares, especialistas en ciberseguridad y contratos para importar maquinaria agrícola y repuestos industriales. China entra en escena con una propuesta estratégica diferente.
Financiar infraestructuras clave, desde redes eléctricas hasta centros logísticos, asegurando que el país pueda resistir bloqueos. Los acuerdos chinos garantizan maquinaria, materiales y asesoría técnica para proyectos que generarán empleo y autosuficiencia a largo plazo. Se establecen convenios para construir presas hidroeléctricas, plantas de tratamiento de agua y redes ferroviarias, siguiendo el modelo aplicado por China en Etiopía, donde grandes inversiones han permitido al país africano mejorar su conectividad y desarrollo industrial. Mientras tanto, la ciudadanía responde con fuerza. En cada ciudad y aldea, decenas de miles se movilizan en apoyo al presidente y rechazan la injerencia extranjera. Nadie quiere ser espectador de su propio destino. Las mujeres organizan redes de abastecimiento y los jóvenes se suman a brigadas de ciberdefensa y comunicación. Se crean plataformas digitales para contrarrestar la propaganda extranjera, difundiendo mensajes de unidad y resistencia en redes sociales y medios comunitarios. El espíritu de resistencia cruza fronteras. Países vecinos como Níger, Malí y Ghana expresan solidaridad. En foros africanos y comunicados públicos, declaran que el destino de Burkina Faso es el de toda África Occidental. Incluso la Unión Africana advierte: cualquier agresión será considerada un ataque a toda la comunidad africana. Se cita el ejemplo de la intervención en Libia en 2011, que desestabilizó toda la región y dejó cicatrices aún abiertas. Sin embargo, Occidente no da respiro. Los ciberataques se multiplican, intentando paralizar redes eléctricas y bancos locales. Las sanciones económicas cortan el acceso a divisas y bloquean transacciones internacionales. Grandes medios lanzan campañas para aislar y desacreditar al liderazgo burkinabé, buscando sembrar dudas y divisiones. La prensa internacional compara la situación con el bloqueo a Cuba, iniciado en 1962, un embargo que ha durado más de 6 décadas. Pero la resistencia trasciende al Estado. Se convierte en un movimiento popular y panafricano. La defensa de Burkina Faso inspira a millones en todo el continente. De pronto, la lucha burkinabé es también la de quienes nunca aceptaron ser espectadores pasivos ante la presión extranjera. En universidades de Kenia, Sudáfrica y Senegal, se organizan debates y simposios sobre la autodeterminación y el neocolonialismo, recordando a figuras como Kwame Nkrumah y Amílcar Cabral, quienes lucharon por una África unida y libre de tutelas. El riesgo es inmenso. Fracasar significaría aislamiento total, ruina económica y la humillación de quedar como ejemplo de lo que ocurre al desafiar a los poderosos. Sin embargo, resistir podría alterar el equilibrio global y abrir una puerta de esperanza para otros pueblos que buscan decidir su propio destino. La historia de Vietnam, que resistió durante décadas a la intervención extranjera hasta lograr su reunificación, sirve de ejemplo de que el coraje y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo, por más insuperable que parezca. Pero, ¿qué sucede cuando la presión externa alcanza su punto máximo y las consecuencias ya no golpean solo a los líderes, sino a la vida cotidiana de millones? En las calles y hogares de Burkina Faso, la tensión se vuelve palpable. Ahora, la verdadera batalla se libra día a día, en cada gesto de resistencia y cada sacrificio personal. Los precios suben, los productos importados escasean, y la incertidumbre se instala en la vida cotidiana. Sin embargo, la comunidad responde con creatividad y solidaridad. Se implementan sistemas de trueque, huertos urbanos y cooperativas de consumo, inspirándose en las experiencias de resistencia de países como Irán o Venezuela. Lo que comenzó como una crisis nacional se transforma en una chispa revolucionaria que incendia todo un continente. Exactamente 48 horas después del ultimátum, el teléfono vuelve a sonar en el despacho presidencial de Ouagadougou. Esta vez, ya no hay amenazas, sino una propuesta de negociación directa. Pero el presidente Traoré se mantiene inflexible. La dignidad y la soberanía de Burkina Faso no están en venta. A pesar de la aparente apertura, los ataques económicos y los sabotajes cibernéticos arrecian.
Las redes financieras internacionales intentan aislar al país, pero Burkina Faso resiste. Lo logra gracias a la rápida movilización de sistemas de respaldo y, sobre todo, al apoyo inmediato de aliados que ven en la nación un símbolo inesperado de coraje. Rusia, Venezuela y China ofrecen asistencia técnica y financiera, mientras otras potencias africanas observan, expectantes, el pulso desigual. En pocos días, la percepción mundial sobre Burkina Faso da un giro radical. De ser considerada una nación frágil, pasa a convertirse en estandarte de dignidad y autonomía. La resistencia demuestra que desafiar a poderes mucho mayores es posible. Cadenas internacionales cubren la historia, y la bandera burkinesa ondea como símbolo de orgullo para millones en toda África. Inspirados por esta firmeza, surgen protestas y movimientos ciudadanos en el continente. Desde Bamako hasta Kinshasa, jóvenes y líderes comunitarios salen a las calles reclamando el fin de la injerencia extranjera y el derecho a decidir su propio destino. La resistencia de Burkina Faso se replica en pancartas, canciones y manifestaciones espontáneas, marcando un despertar panafricano sin precedentes. Se crean colectivos como África por África, que coordinan iniciativas de cooperación técnica, intercambio cultural y formación de líderes locales. En medio de la agitación, emergen nuevas generaciones de líderes. Jóvenes activistas y políticos, tomando nota del ejemplo de Traoré, diseñan proyectos autónomos y debaten públicamente modelos de desarrollo propios. Ahora, conceptos como independencia económica, control de recursos y alianzas genuinas entre países africanos llenan el discurso público, desplazando la sombra de la dependencia. El efecto dominó es imparable. País tras país, se abren debates parlamentarios y asambleas populares sobre cómo romper las cadenas de la sumisión y recuperar el control del futuro. Senegal, Níger y Ghana lanzan foros de soberanía y cooperación regional. El sueño de una África autónoma empieza a tomar forma, no solo en palabras, sino en políticas y acciones concretas. Por ejemplo, se establecen bancos de desarrollo regionales, redes de comercio justo y acuerdos de defensa mutua. Pero el riesgo es enorme. Si el impulso se disipa, el continente podría perder su mejor oportunidad de emancipación en décadas. Sin embargo, si estas semillas de cambio echan raíces, África podría iniciar una nueva era de dignidad, progreso y respeto internacional. Por primera vez en mucho tiempo, el destino africano parece estar realmente en manos de su propio pueblo. Pero cada paso hacia la autonomía enfrenta amenazas imprevisibles. El juego de poder internacional solo acaba de comenzar. Las potencias externas, al ver amenazados sus intereses, intensifican sus acciones encubiertas. Financian grupos opositores, promueven campañas de desinformación y buscan dividir a la sociedad burkinesa. La historia de Chile en 1973, cuando el gobierno de Salvador Allende fue derrocado tras una intensa presión económica y mediática, sirve de advertencia sobre los peligros que acechan a quienes se atreven a desafiar el orden global. La verdadera victoria nunca fue solo política. Lo esencial es la transformación interior de un pueblo decidido a no volver atrás. Burkina Faso, impulsada por la voluntad colectiva, se negó a esperar salvadores externos. Construyó sistemas financieros y productivos propios, atrayendo inversiones de aliados que respetan su soberanía. Así, dejó de ser receptor pasivo y se convirtió en arquitecto de su propio destino. Se crean monedas locales, cooperativas de microcrédito y plataformas de crowdfunding para financiar proyectos comunitarios. El campo floreció. Cooperativas y pequeñas empresas surgieron en cada región. Agricultores y emprendedores unieron fuerzas y lograron autosuficiencia alimentaria. Tejieron nuevas cadenas de valor y forjaron un orgullo nacional renovado. La prosperidad compartida combatió la pobreza y unió al pueblo bajo una sola bandera: el esfuerzo colectivo. Inspirados por el ejemplo de los kibbutz israelíes y los ejidos mexicanos, los burkineses desarrollan modelos propios de gestión comunitaria. El sistema educativo fue reinventado. Escuelas y universidades abrazaron currículos que priorizan la historia africana, la soberanía y la unidad continental.
El arte y la cultura se transformaron en herramientas de identidad y resistencia, transmitiendo valores de solidaridad y resiliencia generación tras generación. Se organizan festivales que celebran la diversidad étnica y lingüística del país, y se promueve el aprendizaje de lenguas africanas junto al francés y el inglés. Las obras de infraestructura se multiplicaron. Carreteras, hospitales, energías limpias y centros de innovación tecnológica surgieron por todo el país. Cada proyecto era un acto de resistencia y una apuesta por un desarrollo sostenible, mirando más allá del presente inmediato. Se implementan paneles solares en aldeas rurales, sistemas de riego por goteo y centros de salud comunitarios equipados con tecnología de bajo costo. El ejemplo de Burkina Faso cruzó fronteras. Estudiantes, artistas y líderes de todo el continente vieron en esta historia una chispa de esperanza renovada. Por primera vez en décadas, se sintió que un cambio real era posible y que África podía decidir su propio futuro, lejos de la tutela extranjera. Se organizan intercambios estudiantiles, ferias comerciales y foros de innovación para compartir experiencias y aprendizajes. Lo más revolucionario fue el cambio de mentalidad. La antigua dependencia de la ayuda internacional comenzó a desvanecerse. Nació la convicción de confiar en la fuerza colectiva y la cooperación africana para superar cualquier desafío. El lema África para los africanos deja de ser un eslogan y se convierte en una práctica cotidiana. Pero el peligro persiste. Si se olvidan estas lecciones, África puede volver a caer en la dependencia. Sin embargo, si se consolidan, el continente no solo resistirá, sino que marcará el camino y reclamará un liderazgo propio ante el mundo. La integración regional se profundiza. Se crean acuerdos de libre circulación, pasaportes africanos y políticas comunes de seguridad alimentaria. El futuro de África depende de elegir entre la autosuficiencia y la sumisión. En el siguiente capítulo, veremos hasta dónde llega la determinación de un pueblo cuando el mundo entero lo observa. ¿Será capaz Burkina Faso de mantener su independencia frente a las nuevas amenazas? ¿Podrá África consolidar su despertar y liderar su propio destino en el siglo XXI? A veces, basta una sola llamada para cambiar la historia. Lo que comenzó como una amenaza en la penumbra, la exigencia de Israel al presidente Ibrahim Traoré, despertó una fuerza dormida. Cuando Traoré se negó a ceder, no solo contestó una llamada, encendió una chispa que cruzó fronteras y corazones, convirtiendo temor en determinación. La autodeterminación no es un privilegio reservado ni un sueño romántico. Es una decisión cotidiana, un acto consciente de resistencia frente a la comodidad de la sumisión. Cada vez que alguien se atreve a decir no a una imposición externa, abre una grieta en el muro de la dependencia y deja pasar la luz de la libertad. Elegir la indiferencia es aceptar la tutela eterna y renunciar al derecho de decidir nuestro destino. Pero cuando actuamos juntos, desde los hogares más humildes hasta los pasillos del poder, tejemos un futuro basado en la dignidad y el respeto mutuo. La historia de África enseña que la pasividad alimenta la manipulación, mientras que la acción, por pequeña que sea, siembra soberanía. El ejemplo de Burkina Faso resuena en todo el continente. Demuestra que la autodeterminación no es una utopía para unos pocos países, sino una posibilidad real para quienes se atreven a imaginarla y defenderla. Es un recordatorio. Ningún pueblo está condenado a obedecer eternamente. La unidad y la valentía pueden cambiar el curso de la historia. Los caminos de Ghana bajo Nkrumah, de la Tanzania de Nyerere y la Sudáfrica de Mandela lo confirman. La libertad es siempre el resultado de la decisión colectiva de no rendirse. Ahora, la pregunta no es si la autodeterminación es posible, sino cuánto estamos dispuestos a arriesgar para alcanzarla. Cada persona, cada comunidad y cada nación tiene en sus manos la capacidad de iniciar su propia era, de rechazar la opresión y reclamar el respeto merecido. ¿Qué harías tú si recibieras esa llamada? ¿Cederías ante la presión o defenderías la dignidad de tu pueblo? Que el eco de aquella llamada siga resonando en nuestras conciencias
invitándonos no solo a reflexionar, sino a actuar. Porque el mundo respeta a quienes se respetan a sí mismos, y la libertad solo florece cuando se defiende cada día. La historia de Burkina Faso no es solo la historia de un país, sino el testimonio universal de que, a veces, basta una sola decisión para cambiar el